Y sin más dilación, vamos a dar comienzo. Doy la palabra a nuestra compañera Lucía de Codes, que va a presentar a cada una de nuestras intervinientes. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes, gracias Elisa. Bueno, pues como bien ha dicho Elisa, voy a presentar a las personas que van a estar aquí, ¿vale? Empezamos por Almudena García, psicóloga clínica, vía PIR, con más de 2 décadas de experiencia en el SESPA de Asturias, especializada en la área infantil, adultos y drogodependencias. Actualmente trabaja en atención primaria, donde compagina la práctica clínica con la tutorización de residentes y la coordinación de promoción de la salud mental. Luego vamos a Celsa Benito Agullo, diplomada universitaria en enfermería, la DUE, con una trayectoria profesional desarrollada tanto en el sector público como en el privado durante 8 años. Cuenta con una amplia experiencia asistencial en unidades críticas y de alta especialización, incluyendo UCI de adultos y neonatal, psiquiatría, oncohematología y urgencias. Luego tendremos a Elena Cordero Gutiérrez, facultativo especialista en psicología clínica vía PIR en el Hospital Universitario de Getafe. Cuenta con una formación complementaria y especializada en los enfoques de psicodrama, terapia sistémica, psicosomática y psicología perinatal. Luego tendremos a Sara Joseph López, médica especializada en medicina de familia y comunitaria con ejercicio profesional en la Comunidad Valenciana. Desarrolla su actividad asistencial en el ámbito de las urgencias y emergencias extrahospitalarias como médica del SAMU en la provincia de Alicante. Por último, y aunque no ha podido asistir porque está trabajando en estos momentos, como bien ha dicho Elisa, Pilar Sánchez Boza, matrona, Hospital General Universitario de Gregorio Marañón, activista por la salud colectiva y los derechos de las mujeres. Nos ha enviado sus reflexiones en torno a la situación de las matronas en la Comunidad de Madrid y en el Estado español. Nuestra compañera Zuriñe las leerá antes del turno de palabra, ¿vale? Y ahora ya pasamos a Elisa, que es, pues eso, presentará el bloque principal. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Bueno, empezamos con el primer bloque, que es el que está relacionado con la gestión de recursos humanos y el día a día en los servicios. Entonces, comenzaríamos por Celsa, que como bien ha dicho Lucía, tiene una amplia trayectoria como enfermera en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia concretamente. Celsa, ¿qué problemas habéis detectado o sufrido respecto a la carga de trabajo, la organización interna, la gestión de personal? Tú que has estado, sobre todo entiendo yo, en los últimos años en el Hospital La Fe, que es uno de los más importantes de Valencia. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este tema? Hola, buenas tardes. Primero a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias por estar ahí y por querer compartir con todas nosotras esta tertulia y este conversatorio. Gracias también y estoy encantadísima de compartir con todas vosotras este espacio. Es la primera vez que formo parte de una acción de este tipo como aportadora de contenido. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Bueno, Elisa, ¿cómo lo veo todo lo que has dicho? Pues todo lo que has enumerado, la dotación de recursos humanos, como la gestión de los mismos, es algo que yo estoy a punto, tengo una larga trayectoria profesional, entre otras cosas porque me jubilo este mes. Entonces, bueno, tengo 36 años de trayectoria, con lo cual, pues eso, me ha dado para pasar por, aparte de los que ha nombrado Lucía, pues he estado principalmente para mí los que más me han marcado, quizá han sido estos, ¿no? La de psiquiatría era psiquiatría de agudos, ahí hay que arremangarse también, ¿no? No era psiquiatría de consulta, sino unidad de agudos. Y
Y bueno, todas las circunstancias que has nombrado han ido de la mano desde el principio de mi trayectoria profesional hasta el final. Mi segundo contrato era, era eh, visitas a domicilio, asistencia a domicilio de domingos y festivos de toda el área metropolitana de Valencia. Eso quiere decir Ciudad de Valencia y todos los municipios que conforman toda la cercanía y toda el área perimetral de Valencia. Ahora mismo creo que eso está alrededor de 2 millones de personas que lo conforman. Por aquel entonces, de esto hace 30 años, serían algunas menos, pero éramos dos personas, dos enfermeras para asistir a toda esa población. Eran 12 horas de no parar y muchas veces se tenía que alargar porque seguían entrando avisos. Y con lo que ha contado siempre el sistema, ahora ha cambiado un poco en ese concepto, pero durante muchos años, y por eso ha salido el trabajo pese a la infradotación, es con la profesionalidad y la empatía y la responsabilidad. No hemos tenido nunca cuajo para dejar de atender a quien lo necesitaba, pese a estar ya sobrepasando nuestro horario y la sobrecarga asistencial, ¿no? Entonces entiendo por tus palabras, Celsa, que siempre ha sido Siempre, un porque servicio muy tensionado. enfermería, yo creo que todo el sistema sanitario, ¿no? Pero enfermería en hospitalización y sobre todo, ¿no? Es el colectivo profesional que más carga asistencial tiene, porque es el que ejecuta casi todos los cuidados que pautan los médicos, aparte de todas las circunstancias personales que a lo largo de la jornada pues tienen todas las personas que están hospitalizadas, ¿no? Eso fue mi segundo trabajo. Mi penúltimo trabajo fue en el área de triaje de urgencias de la FE, hospital de referencia de la comunidad, que al cambiar de ubicación y de hospital, absorbió muchísima más población, más aparte de la que tenía, porque en ese área está bastante, no hay hospitales que puedan absorber el ratio de población que existe allí. En el triaje de urgencias de la FE éramos dos personas por turno, para todo lo que entra por urgencias de la FE, para dilucidar en un minuto, porque si tardabas más de un minuto, luego venía la junta de turno a decirte que a ver qué estabas haciendo demorándote en el trabajo, con un minuto para valorar la urgencia en la asistencia, la gravedad de lo que acontece, poder atender también personal y emocionalmente, porque eso es algo que lo trataremos, pero que forma parte de la necesidad de la persona que accede a un centro hospitalario. Una locura, una locura. Sí. Eso por un lado. Y luego pasamos al otro problema, que es la gestión de esos recursos humanos siempre infradotados y que además ha ido increciendo esa infradotación por otras causas que imagino que luego hablaremos. Sí, el segundo problema está efectivamente en la gestión desde las jefaturas, las adjuntías y en general el concepto o la necesidad o la prioridad que da quien gestiona y quien marca los objetivos de la atención del cuidado, ¿no? Porque
yo a lo largo de toda mi vida profesional he vivido, y además lo he sufrido también en propias carnes, el vestir un santo para desvestir a otro, el no tener en cuenta la experiencia que puedas tener ya en un servicio, el rendimiento que estás dando, el conocimiento de la patología, rentabilizar tu trabajo y además tener en cuenta tu bienestar a la hora de trabajar, porque cuanto más segura te sientes, cuanto más dominas, cuanto más conoces, das mejor atención. Pero esto es algo que a quien gestiona la atención se lo pasan por el forro porque no lo sufren. Y si lo han sufrido, en cuanto llegan al despacho se les olvida, pero de una manera que no das crédito. Entonces, las sinrazones en las sustituciones de los puestos de trabajo, las sinrazones en los destinos que pudiendo ser más optimizados, simplemente por no pararse a decir, vamos a ver, esta persona que está aquí y esta persona que va a entrar, la cualificación, la idoneidad, la experiencia. Somos números, somos números. Éramos números en un principio, pero ha ido creciendo, o sea, de una manera que es muy desalentadora, que es muy decepcionante y sobre todo que va en perjuicio de la atención, ya no por hablar de cómo nos perjudica a los y las profesionales. Vamos a centrarnos nada más en la atención que se merecen y que necesitan las personas que están, porque uno cuando está en un hospital es porque está malita y porque necesita cuanta mejor atención, mejores resultados y estás haciendo lo que debes. Hemos pasado a ser números, hemos pasado a ser rentabilidad económica, hemos pasado a una despersonalización y no les vayas con cuentos, porque es que les entra por uno y les sale por otro. Entonces, puedo seguir hablando de más de lo mismo. Bueno, vamos a pasar la pregunta a Sara, a ver ella qué opina, porque de esta deshumanización, tanto en la gestión de las plantillas especializadas como de los propios pacientes, pues tú como doctora del servicio SAMU, pues esto lo vivirás también en primera línea. Cuéntanos. Bueno, primero, buenas tardes a todas las compañeras y a los compañeros. De verdad que es un placer poder compartir un trocito de mi experiencia con las grandes profesionales que tengo delante, que en comparación con todas soy la que menos experiencia y años trabajados tiene, pero vamos a ver si el debate se hace interesante. Me gustaría enlazar con lo que dice Celsa con respecto a los objetivos. Ya no, digamos que la sanidad pública se ha convertido o está intentando convertirse, transformarse en una especie de modelo de, o sea, asimilar hacia modelos de comportamiento de la privada. Esto es, quiero decir, ¿no? Los objetivos ya no se tratan de objetivos puramente en pos del paciente, ¿no? Bueno, qué tantos días de espera, cuántas camas, etcétera, sino que da la impresión de que los objetivos son puramente económicos, ¿no? Lo que importa es el rendimiento, ¿no? Esa inversión público-privada ya se desdibuja y realmente es bastante preocupante porque se pierde el horizonte, que el horizonte no lo olvidemos que es las condiciones de los pacientes, de manera que teniendo en cuenta que los gerentes, etcétera, ya son, aunque son especialistas, ¿no? O son enfermeros, médicos, etcétera, que tienen experiencia trabajando previamente, como dice Celsa, llega un momento en que son cargos políticos porque las gerencias están un poco puestas en función del viento, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, de manera que puedes intuir a lo largo de esos 4 años qué puedes esperar, ¿no? de un gerente u otro. Entonces, con respecto, yo aunque soy médico extrahospitalaria, así que mi especialidad es medicina de familia, entonces voy a barrer primero un poquito por la atención primaria. Entonces,
la atención primaria es digamos que siendo la puerta o es siendo el servicio que garantiza, ¿no?, el derecho que se cumpla el derecho a la salud universal y pública, está totalmente desmantelada y funciona a base del sacrificio de todos los profesionales que la componen. La educación, la atención primaria está en la UCI, está totalmente en decadencia, está en un estado crítico y está todo relacionado con la desinversión, el desinterés político que existe en invertir en atención primaria, esa fama que tenemos sobre todo dentro de la clase de médicos, sobre el médico de familia, que es como el último, ¿no? Digamos que todo esto es realmente un desinterés un desinterés total por parte de la atención primaria. Entonces, todo esto traduce contratos precarios, muy precarios a nivel de los médicos y, por supuesto, todo esto lo sufren los pacientes. Con respecto al SAMU, como decía Celsa, somos números. Es que no hay un interés real por los servicios de tener personas correctamente formadas, ¿no? En cualquier servicio, no solo en las emergencias, sino en todo y en cualquier estrato. No hay tanta falta de recursos que te interesa el primero que, ¿no?, el primero que surja, independientemente si ya, bueno, pues que en la Comunidad Valenciana a nivel del SAMU hay alguno por ahí con trámites jurídicos, pero que da igual, es que da igual las veces que hayas errado, da igual las quejas que haya por parte de tus compañeros, solo les interesa un DNI por la mañana, tener cubierto, y sobre todo en verano, ¿no? Es como, hace poco salió una noticia en mi municipio, Alcoy no tiene médicos, como, ¡buah! Bueno, es que no es a costa, no es tener, ¿qué queremos? ¿Un médico de calidad o no tenerlo, no? Les da igual. Entonces, yo creo que está todo derivado a objetivos económicos y objetivos políticos de cumplir, independientemente de si hay una calidad asistencial detrás. Entonces es bastante triste, pues, sobre todo para la gente que estamos todos los días queriéndonos ser mejor profesional, ¿no? Ser mejor, estudiando, haciendo cursos, pues gastándote mucho dinero en cursos que nunca, pues, me imagino que en el resto de comunidades también no financian los sistemas de salud, bueno, pues los propios servicios, sino que, bueno, pues es la impresión de un poco de dejadez, ¿no? De no tener... de que no es una prioridad, es algo simplemente que se gestiona desde una perspectiva economicista y... Sí, y ya te digo, hasta qué punto me quiero asimilar a la privada, ¿no? Porque supongo que todos ahora, bueno, habremos tenido la experiencia y yo desde primera mano y las compañeras, pues médicos de familia, ¿no? Ya os lo digo, la denostación de lo que es un médico de familia, ¿no? Que para mí creo que es la especialidad más bonita, es la primera barrera del Sistema Nacional de Salud y lo abandonada que está en el sentido de que cualquiera puede ser médico de familia, ¿no? Cualquier médico, ya lo contrato sin especialidad y ya es médico de familia. Bueno, pues contrato lo de cardiólogo, ¿no? Si tal, no. ¿Por qué? Bueno, porque ahí existe ese prejuicio con el médico de familia y ya os digo, esa ignorancia con respecto a lo que hacemos. Entonces, contratan a cualquiera. Al igual que los médicos SAMUS, pues bueno, pues con que tener a alguien ya me cubre, ¿no? Entonces, es un problema grave porque al final, insisto, repercute en la atención de la calidad, repercute en la atención del paciente, que es quien sufre las consecuencias. Y porque muchas veces nos habrá pasado a todas, porque la gente desconoce realmente lo que pasa dentro del sistema, ¿no? Todos conocemos de, ¿cómo le ha puesto este tratamiento? Tal. Bueno, si la familia denunciara, porque realmente la familia no sabe lo que pasa de puertas para adentro, pero también los compañeros no somos capaces tampoco de llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, triste. Sí. Y Elena y Almudena, ¿vosotras cómo veis este tema de la sobrecarga de trabajo, la gestión, la organización interna de los servicios? Si queréis, empezamos por Elena, aunque sea muy brevemente. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, pues los servicios de salud mental cada vez están más sobrecargados
El modelo que decía Sara, que se está intentando implantar de la privada, es así. Yo la primera vez que oí a un jefe de servicio de un hospital privado comparar cuántos días de ingreso había entre hospitales y vanagloriarse de que en su hospital la media de ingreso hospitalario en psiquiatría era de 3 días. O sea, ¿qué brote psicótico se cura en 3 días? A mí que me lo expliquen. Entonces, cuando vi ese modelo yo me escandalicé y al poco, en el hospital en el que yo estaba, que era un hospital de medicina muy comunitaria, apareció un panelito donde los pacientes estaban por coloritos, verde los que llevaban pocos días, amarillo los que llevaban más de 7 días, tampoco una barbaridad, en rojo, ¿no? Y entonces fue una cosa tremenda que yo dije, esto, ¿cómo alguien ha pensado que esto es un criterio de buena calidad asistencial? Luego también lo de vestir un santo para desvestir otro es así, se intentan hacer como que hay programas maravillosos y estupendos. ¿De dónde sacan esos programas? De las cosas básicas, de decir, bueno, pues una de las personas que ya está va a dedicar una mañana a hacer esto para decir que tenemos este programa tan bonito, ¿no? Y entonces, claro, ni el programa que se hace está tan bonito porque una mañana no se hace nada y además los recursos básicos se están desatendiendo. Y en nuestro caso también tenemos el tema de que se intenta, ante la falta de especialistas, contratar a personas sin especialidad porque han hecho un máster, que claro, cambiar una formación sanitaria especializada pública a la que todos tenemos el mismo acceso por un máster privado al que tiene acceso quien puede pagarlo, a mí me parece una barbaridad, porque además no solo por la igualdad de oportunidades, sino porque la calidad asistencial no es ni la misma, porque no se puede comparar 6 meses de estar observando a 4 años de formación sanitaria especializada. Entonces, Efectivamente. Sí. Y Almudena, tú también observas que este desmán en la gestión ya raya la irresponsabilidad, como estaba comentando Elena. Yo del SESPA suelo decir que si se pueden hacer las cosas mal, seguro que la hacen. O sea, parece que lo hacen adrede, porque ni siquiera utilizando criterios económicos se justifica las cosas que a veces se hacen, ¿no? Y una de las cosas que pasa con el tema del déficit de personal, por ejemplo, en Asturias ahora mismo, prácticamente enfermería, medicina, psicología clínica incluida, no hay suficientes profesionales para cubrir lo que el propio sistema genera de trabajo. O sea, no hay paro. Hay paro cero. Y eso es porque ha habido una falta, yo creo que a nivel de todo el Estado, de una falta de previsión de la necesidad de personal que se necesitaba. O sea, ya no es que esté infradotado, que siempre estará infradotado, eso por supuesto, porque la demanda es tan amplia que es imposible dotarla con todo lo que se necesitaría. Pero es que ni siquiera con lo que está dotado y con lo que habría dinero para dotar, se puede dotar porque no hubo una previsión de la necesidad de formación tanto de médicos de familia como de psicólogos clínicos, como de cardiólogos y como de neumólogos. O sea, porque eso no sé, en Asturias está pasando que hay más plazas de las personas que pueden acceder a ellas. Lo que decía la compañera Elena es súper grave porque si una cosa puede garantizar el sistema de formación sanitaria, de especialidad, lo que decía Sara, ¿no? Es que cuando yo voy a los servicios públicos de salud, sé que la persona que tengo delante, si es especialista, sé que ha pasado por una formación y por una serie de cribas que hace que me aseguren que al menos tienen un mínimo de formación, cosa que no pasa con la gente que no tiene una especialidad. Es un tema gravísimo que la gente de a pie no es consciente de lo grave que llega a ser. Porque claro, un psicólogo que acaba un máster no tiene absolutamente nada que ver con un psicólogo que acaba el PIR. Entonces, o con un médico, pues eso, ahora mismo los compañeros que están viniendo de Sudamérica, es verdad que hay muchos que vienen con mucha experiencia y que vienen bien formados, pero también hay muchos que, pero aunque vengan bien formados, no tienes una garantía de qué tipo de formación ha tenido, cosa que sí te da el haber pasado por un sistema de selección, claro. de residencia, como el que hemos pasado todas las que estamos aquí presentes. Efectivamente. Y bueno, esto ya lo podemos unir al segundo bloque que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema y el impacto de la externalización. Almudena estaba hablando de la situación en Asturias, que no se cubren plazas
Yo no sé, yo soy ignoro totalmente cómo funciona el sistema sanitario internamente. Yo estoy aquí también para aprender, aunque esté haciendo las preguntas. Pero podría ser que no hay suficientes plazas en la pública o no se cubren plazas en la pública porque se está trayendo a profesionales a la privada. O sea, ¿está pasando esto en el ámbito, por ejemplo, de la psicología clínica o no es así? Si quieres seguir tú, o Elena, quien... No, Almudena. En Asturias, la gente que se va a la privada es por una opción personal, porque consideran, por lo menos lo que yo conozco, consideran que se trabaja más a gusto en la privada, pero no van a hospitales privados, montan su propia consulta privada para trabajar más a gusto y tienen trabajo de sobra. De hecho, cuando derivas a alguien que te pregunta, porque bueno, saben que eres psicóloga y te preguntan, oye, ¿con quién podría ir a la privada? Familiares, amistades y demás, son los que yo les derivo claro, a mis compañeros y están a tope de trabajo, ¿no? Pero hoy por hoy, como las condiciones de trabajo que pone la privada todavía no son atractivas, entonces yo creo que ese fenómeno, al menos en Asturias, no se está dando de momento, porque es verdad que en Asturias hay un complemento considerable por estar solo en la pública. Entonces eso todavía que no sé lo que durará, de momento no es algo atractivo para la gente. Entonces... Aquí igual podremos ver diferencias entre comunidades autónomas, porque entiendo que Asturias está gobernada por la izquierda, por así decirlo. Entonces, Elena, ¿cómo es la situación en Madrid? Bueno, la situación... ¿Ciertos o derivaciones a la privada o no es así? La situación en Madrid ha cambiado bastante porque cuando yo terminé la residencia en 2014 todavía estábamos en plena crisis. ¿Qué es lo que pasa? No había mucho trabajo en ese momento. Entonces, los centros privatizados aprovechaban para pagar una miseria pidiéndote la formación sanitaria especializada. Y digo una miseria porque yo cobraba exactamente la mitad de lo que cobraba si hubiera trabajado en sanidad, ¿no? Y luego, además, eso me ha penalizado a la hora de trabajar porque luego cuenta en función de la oposición, a veces la cuarta parte, a veces la mitad y a veces no cuenta nada. Entonces, ahora ya eso no se da porque como, bueno, pues no hay tanto paro, han tenido que subir los salarios porque si no veían que se quedaban sin psicólogos especialistas. Al principio se quejaron de que no habíamos, intentaron contratar a gente sin especialidad y entonces, bueno, tuvimos que hacer un escrito amenazando con demandar y entonces ya subieron los salarios y entonces aparecieron las personas con formación sanitaria. Y bueno, es verdad que hay muchos compañeros en Madrid que se están yendo a la privada porque hay algunos gabinetes que lo ponen bastante fácil para irse a la privada, también en gabinetes profesionales, y bueno, pues la verdad es que en Madrid el sistema sanitario a mí me parece muy duro y yo antes decía que no iba a aguantar 15 años en la pública y ahora ya lo he rebajado a 10. Sí, o sea que está la cosa muy difícil. Creo que Sara ha levantado la mano y creo que luego Celsa también va a querer hablar. Vamos a darle paso a Sara. Celsa, ahora me complementas. Yo tengo como médico yo no tengo experiencia en la privada, pero sí conozco compañeros. Entonces, con respecto a médicos, ahora si no me complementáis y me corregís, yo tengo como 3 perfiles, ¿no? El médico que ocupa cargos altos dentro de su servicio, que complementa ejercicio con la privada. El médico que ve cuyas condiciones laborales son muy precarias en la pública y el sistema privado lo sabe y los capta y se aprovecha de ellos. Y ahora con la huelga de médicos que llevamos desde diciembre, muchos compañeros están dando testimonios de ojalá quedarme en la pública, pero cada día estoy confirmando un contrato, llevo así 3 años.
Entonces, la privada lo sabe de estas condiciones y se aprovecha. Yo creo que es una forma de dinamitar el sistema público, ¿no? Y es gente realmente que quiere y cree en la sanidad pública, pero por condiciones laborales y paz mental, bueno, pues buscan otro tipo de alternativas, ¿no? Y no soy quien para juzgar. Y después hay otro perfil de compañeros, de médicos, que son gente que no tiene formación, pues sobre todo es gente extracomunitaria que tiene mucha formación en sus países de origen y llegan aquí y o bien no acceden a la vía MIR porque o bien están esperando que se convalide el título o no se presentan, etcétera. Entonces es gente que puede, como decía Almudena, que tiene o no tiene experiencia, porque hay de todo y hay que decirlo todo. Entonces, yo creo que con respecto a médicos hay este tipo de estos perfiles. Entonces, bueno, pues la privada a base al final son números que gestiona económicamente. Yo tengo una compañera que trabajaba en la UCI, que intentaba complementar, hacía 2 guardias al mes en Benidorm, una clínica privada, pero es que era irrisorio. O sea, solo estaba ella y gente mayor, ella es intensivista, ¿no? Gente de 90 y tantos años, europea, que vienen ¿no? Que hay colonias por la zona de Benidorm, etcétera. Criterios que ella en la pública diría que ya no, bueno, hemos llegado hasta aquí, hay que darle una muerte digna, unas condiciones dignas, pero no es para implantar un marcapasos o hacer cosas muy agresivas llamadas del jefe de hazlo, ¿vale? Porque es mucho dinero. O operaciones que es mucho dinero. Entonces, pues es que lo conocen, entonces yo creo que hay este tipo de perfiles, ahora me complementáis, pero es una pena. Celsa, ¿y tú qué piensas sobre Bueno, yo ahora os digo lo que pienso, pero primero quería hacer un pequeño comentario sobre lo que ha dicho antes sobre el médico de familia en la atención primaria. Es la piedra angular y la que puede dar una solución rápida y efectiva a patologías que se pueden solucionar o que se pueden agravar, que se desatienden o que se cronifican. Hay un estudio que si el médico de familia, de cabecera, como lo llamamos, si tienes un mismo médico de familia que te conoce y que te atiende, tu expectativa de vida se alarga. Se alarga porque tienes una atención claro. sobre tu salud, sobre tus condiciones y sobre tus necesidades. Yo he estado 3 años por un problema de espalda que se agravó en los últimos tiempos, y en los últimos 2 años, si no llega a ser por mi médico de cabecera, yo no sé qué hubiera hecho. Ha sido el único que me ha atendido, ha sido el único que me ha medicado con criterio, con atención y con ganas de ayuda y de escucha y de saber quién tenía delante. El resto, para las unidades de raquis que me atendían y que me decían que no me pasaba nada y que me esperase, un desastre. No se da la importancia tan crucial y tan básica que tiene el médico de familia, que es la piedra angular, es donde empieza, donde acudimos por primera vez, y el que te deriva o no te deriva. Y ahora imagino que será por cuestiones económicas también, se tiende a que el médico de cabecera te lo tenga que solucionar todo, porque luego derivarte a la especializada, ese es otro mundo, ¿no? Eso cuesta bastante, sí. Eso sí, luego hay unas listas de espera que no eso. Y luego, en cuanto a la privada, yo he trabajado 8 años en la privada, en la UCI de 2 hospitales valencianos, el Consuelo y el 9 de octubre. 2 hospitales porque era una franquicia, no sé si es la palabra, pero era una subarrendación del servicio que hacía el hospital
a un anestesista, ¿no? Y entonces la gente que trabajábamos allí trabajábamos como autónomos. Nos sacábamos la licencia de autónomos, días trabajado, día cobrado. Tengo que decir que ahí, para mi sorpresa, pero ¿por qué funcionaba bien? Funcionaba bien porque la supervisora era una mujer que se implicaba, que quería que saliese bien el trabajo, que se arremangaba la primera si hacía falta y que hacía lo que tenía que hacer. Entonces, no estaba peor dotado de personal en cuanto a número. Funcionaba bien, pero porque había una dirección y una dirección médica también, la doctora, había un buen equipo. Si hay un buen equipo, por aquel entonces, la cosa funciona. Luego son los objetivos, pero aquí lo que por lo menos desde mi punto de vista, lo importante es que la persona que necesita de nuestros cuidados tenga una buena atención, ¿vale? Y lo que pasa hoy en día con la pública, aparte del interés que hay en eso, en monetizar la sanidad, en eso, en que sea un negocio, no sea un derecho, y que sea un derecho que tenga que estar bien asistido, hay cada vez más demanda porque la gente, claro, la gente que puede, pero todavía hay mucha gente que puede. La gente que puede no se lo piensa dos veces. Si a mí la pública no me atiende bien, yo me voy a la privada. Y eso lo que hace es darle un auge a la privada y un auge a la captación de médicos y médicas de la pública a la privada. Yo cuando por fin me atendió un neurocirujano, que fue el que me dijo, tú estás para operar. Un año anterior, con las mismas pruebas, me dijeron que me fuese a mi casa y que dentro de un año volviese. Me dijeron, no, tú estás para operar ya. Gracias a Dios, alguien por fin me ha dicho que me van a atender. Cuando volví a la siguiente visita, ese médico, ¿quién te atiende? Pues tal doctor. Uy, qué pena. Era un doctor estupendo, era de las mejores captaciones que habíamos tenido en los últimos años en la unidad de Raquis, pero se acaba de ir a la privada porque le han ofertado un sueldo que ha sido incapaz de decir que no. De rechazar, claro. Estrangular la pública para nutrir a la privada Claro. Entonces, eso por parte de los profesionales y por parte de la población lo que quiere es que se le atienda con un mínimo de brevedad. Quiero decir, que uno no va al médico porque se aburre, va a un médico porque tiene un problema. Y si te dan listas si te dan fecha para meses, a mí me acaban de detectar un problema en el corazón. Pues me van a ver en septiembre, a los 3 meses de la detección del problema de corazón. Mientras tanto, ya te apañarás. O si quieres, vete a la privada. Hay un objetivo perverso, que es el monetario, en efectivamente dar una atención deficitaria en la pública y si no desmantelarla, infradotarla y además también el cambio de paradigma en el cuidado ha cambiado completamente y está cambiando. No hay la misma mirada del cuidador al que necesita el cuidado, de la cuidadora al que necesita el cuidado. Yo creo que es un reflejo también de la sociedad que estamos viviendo. Hay una desafección, hay una praxis mucho más deshumanizada, mucho más despegada, y eso también afecta al sistema, porque lo afecta. Creo que Sara, no sé si Almudena había levantado la mano, pero ¿la has bajado, Almudena? Sí, la bajé, prefiero más tarde, sí, Vale. comentar una cosa. Y ahora viene un bloque donde empezaréis las psicólogas clínicas. Sara, ¿tú sí que tienes algo que añadir? Sí, simplemente añadir que es lo que estáis diciendo, es que es tan perverso, es
jugar, ¿no? Con, o sea, ¿quién es capaz de criticar al paciente que está angustiado, que está sufriendo a la espera de un diagnóstico, ¿no? De unas pruebas? Es que no sé hasta qué punto es perverso pensar que efectivamente juegan con eso, ¿no? Quiero decir, con los tiempos de espera. El otro día leí un estudio en el que aproximadamente hay 8 y pico días de media, ¿no? De lista de espera para tu médico de primaria, de manera que la gente, sí que es cierto que creo que desde mi experiencia en la hospitalaria, creo que tampoco hay un interés en educar, o sea, tal y como está concebida la sociedad de todo ipso facto, todo corriendo, nuestro nivel de vida, en el que tenemos que tener un diagnóstico ya, si no es grave, no es grave, me voy, no. Entonces, creo que también sí que es cierto que la gente no es ni muchísimo menos el motivo principal, pero sí que juega un poco con el hecho de que no hay una educación sanitaria, que eso hay que decirlo, no, los pacientes no estamos, yo también como ya no estamos educados con respecto a, bueno, pues a los tiempos, a quién es mi médico de primaria, que es para las urgencias son para las cosas urgentes, pero nadie puede criticar que un paciente que está angustiado, aunque no sea algo urgente, acuda a urgencias. ¿Por qué? Porque la primaria está totalmente desmantelada. Nadie puede juzgar eso porque efectivamente sufren lo que tú quieres, tal, bueno. Pero aún así se les explica y los pacientes, muchos, la mayoría, por supuesto que lo entienden, otros te van al cuello, ¿no? Pero bueno, la privada también pues se aprovecha a eso, pero mi experiencia es que para lo grave van a la pública. Es como que para lo inmediato, ¿no? Para lo inmediato que me pueda resolver una consulta con el digestivo, que no necesito más allá, tal, vale, pues no quiero esperar porque, bueno, hay tiempos de espera muy largos que no deben ser así y se tienen que atajar, por supuesto, pero después para lo grave, mi impresión es que vienen a la pública. Sí, porque la pública sigue teniendo ese prestigio. Claro, saben que realmente esa calidad asistencial, por muy quemados que estén cada uno de sus profesionales, quemados en el sentido por las condiciones laborales, porque al final aquí todos tenemos todas estamos por ir para el paciente y nos gusta mucho nuestro trabajo, pero bueno, a base del sacrificio. Entonces, eso lo saben. De manera que, bueno, pues habrá que repensar cómo salvamos esta sanidad pública, ¿no? Efectivamente. Elena, sobre este tema de las listas de espera, y ahora estamos cambiando un poco la perspectiva. Hemos empezado hablando de la situación de las plantillas y ahora estamos intentando ver la situación de los pacientes y las pacientes de la sanidad pública. Elena, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería decir, primero, que en algunos barrios del sur de Madrid ver al médico de cabecera te cuesta 15 días, no 8. Eso primero. Y luego también, sobre lo que habláis de los médicos de cabecera, se intentan poner parches a las listas de espera y, sin embargo, dejar más tiempo a un médico de cabecera para que pueda hablar un poquito más con el paciente y pueda ver, por ejemplo, en el tema de salud mental, si es una persona que está agobiada pero que tiene recursos para salir adelante, o es una persona que realmente lleva sufriendo un tiempo y lo está pasando mal y está empeorando y necesita una derivación normal, o si está grave y necesita una derivación preferente. Es que eso necesita un tiempo y se están poniendo parches absurdos como que vaya a llamar una inteligencia artificial a la gente que está en esa lista de espera, o que vayan a hacer en una tablet las evaluaciones en vez de una persona, que eso se está proponiendo en 2 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y que se sustituya el criterio profesional por el de unos cuestionarios que no están validados para esa tarea, porque no hay ningún cuestionario que dé un indicativo fiable de qué tratamiento necesita una persona, tan siquiera sirven para diagnosticar, son un apoyo diagnóstico. Y en 2 hospitales de la Comunidad de Madrid se está proponiendo que el criterio profesional se sustituya por una tablet y unos cuestionarios en grupo, además, que no van a estar ni supervisados por profesionales que son a los que son derivados. Sí, eso ya es la prueba absoluta de la deshumanización del sistema sanitario o del intento de deshumanizarla. Yo voy a hablar de mi caso. Yo vivo en una localidad de 27.000 habitantes
27.000 habitantes hace unos años, en los últimos 2 o 3 años ha crecido mucho porque por la crisis de vivienda la gente está huyendo de Valencia porque no puede pagar la vivienda, el alquiler. Ha crecido mucho la población y yo, por ejemplo, tengo para ver a mi médica de cabecera, que tengo una doctora, la verdad es que es maravillosa y siempre quiero ir a verla cuando tengo algún problema. Yo tengo que esperar entre 12 y 15 días. O sea que solo tenemos un centro de salud, llevan años prometiendo que van a construir otro, pero ahí estamos. Y cada vez que hablo con ella, tengo mucha confianza con ella, pues es lo que te dice, es que estamos agobiadísimos y no podemos cubrir las necesidades como nos gustaría. Entonces, efectivamente. Bueno, ahora ya entramos en el tercer bloque y sí que voy a empezar con las compañeras que son psicólogas clínicas, con Almudena y con Elena, ¿vale? Porque Celsa ha dicho algo que conecta con este tercer bloque y es que vivimos en una sociedad que ya tiene ya ciertas características de deshumanización en general, ¿no? Y esto está teniendo un impacto sobre la salud mental. Yo no soy experta en el tema, como he dicho antes, entonces yo no sé si es que antes había también mucha problemática de la salud mental, pero no se hablaba de ello, no se trataba. Si es que ahora vivimos en una sociedad que está generando más problemas de salud mental o es que es una moda, no sé, vosotras pondréis un poco de luz sobre este tema, ¿no? Es supongo que complejo. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Se están cronificando patologías, se está pretendiendo que el sistema sanitario público cure sufrimientos que nacen de otras situaciones que nos están acosando. Antes lo he dicho, la vivienda, la precariedad laboral, no solo en el sistema sanitario, sino en otros ámbitos laborales. Las violencias estructurales, o sea, las mujeres sufriendo la violencia machista, etcétera. Bueno, ¿qué nos podéis decir? No sé si quiere empezar ahora Almudena y le sigue Elena. No, que empiece Elena mejor, que yo antes empecé yo. No, Vale, Almudena, empieza tú. Bueno, pues empiezo yo. A ver, yo creo que, a ver, esto es muy complejo, eso para empezar, ¿no? Entonces no hay una solución fácil, ¿no? A ver, lo que está claro es que no se puede arreglar un problema que no tiene origen sanitario en la sanidad, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Si no hay acceso a la vivienda, si tienes un trabajo donde te tratan mal, donde sufres algún tipo de violencia, siendo mujer yo ya casi no quiero ni entrar en el tema porque ¿para qué? Si eso pasa, no se puede con un sistema, no hay sistema sanitario que pueda arreglar eso porque tiene que ver, la solución es a nivel social, a nivel económico, a nivel del sistema capitalista que al final nos acaba oprimiendo a todos y haciéndonos la vida muy difícil, ¿no? Pero claro, mientras eso no se resuelve, es verdad que en algún sitio hay que poder trabajarlo, ¿no? Entonces, ni tanto ni tan calvo, y me explico. Es verdad que no cualquier malestar tiene que llegar a un psicólogo clínico, ¿no? O a una psicóloga clínica, ¿no? A ver, yo trabajo en primaria y la verdad es que estoy encantada porque es un trabajo muy chulo, porque cuando la gente empieza a estar mal es cuando a mí me los derivan, y de hecho es la función que yo tengo, ¿no? Y entonces, para situaciones de malestar que se podrían cronificar y solamente con decir, mira, lo que a ti te pasa es normal y lo que tienes es que ir al sindicato, por decir, ¿no? O denunciar a tu marido o separarte o, bueno, es decir, si pones desde el principio una atención cualificada y que sea útil, hace que no se cronifiquen, que no pase a un siguiente nivel, que se deje de medicalizar los malestares de la vida cotidiana, que hay bueno, Asturias somos los campeones de la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos de todo el Estado español, ¿eh? O sea que ahí tenemos todas las de ganar, porque somos los que más prescribimos por habitante, ¿no?
Y eso se está haciendo porque la gente demanda un bienestar que no es posible en las condiciones de vida en las que vivimos. Y entonces hay que buscar ese equilibrio en el que se atienda al malestar, pero sin exagerar los recursos, porque, como decía la directora de salud pública de mi área de salud, es como si detectas que en una zona urbana aumenta el cáncer de pulmón desde que abrir no sé qué fábrica y contratas más neumólogos. Pues mira, no tiene sentido, ¿no? Claro. Y si eso lo vemos tan claro con la neumología, pues igual tenemos que verlo también con la psiquiatría y con la psicología clínica, ¿no? ¿Qué está pasando que se necesita tanto psicólogo clínico y tanto psiquiatra para atender tanto malestar, ¿no? Vamos a ir al foco a qué está produciendo eso y claro, entre otras cosas, lo produce el machismo, que para eso estamos aquí, entre otras cosas, lo produce el capitalismo y lo produce el individualismo salvaje, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, no Efectivamente. sé. Elena. Bueno, lo del machismo me estaba riendo yo porque el otro día estaba con una residente que acaba de entrar y vimos todas las pacientes y cuando terminé la mañana le dije, hoy hemos tenido un monográfico de violencia de género, porque realmente todos los problemas que nos habían contado tenían que ver con diferentes aspectos de la violencia de género. Entendía la violencia de género de verdad, no solo la violencia de pareja, ¿no? Pero bueno, un poco hablando de esto, yo sí creo que hay una crisis de salud mental. De hecho, hay datos que apuntan a esto. Por ejemplo, la epidemia de autolesiones que hay en adolescentes, que es una epidemia. Bueno, hay muchos datos que hablan de que hay una crisis de salud mental que está en gran parte condicionada por estos factores, ¿no? Los jóvenes, primero, ahora mismo se les está criando con muy poca estructura yoica, están muy desalentados sobre su futuro. Si no tienen unos referentes familiares, ya no hay referentes culturales como los que había antiguamente. Los referentes culturales actuales a veces incluso llevan a estos problemas. Yo me acuerdo de una adolescente que me decía, en ninguna red social me decían autolesionate, pero yo veía a una chica en un tutorial de maquillaje haciendo así y con todo el brazo lleno de autolesiones, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues hay muchas cosas que están... También creo que ahora mismo hay muy baja tolerancia a las emociones negativas. Creo que tiene que ver con el sistema neoliberal en el que vivimos, que nos está diciendo que si tú te encuentras mal, tienes que estar calladito, pensar en positivo y que eso es un problema grave que tú tienes, ¿no? Que no puedes estar triste o estar enfadado o estar angustiado porque te vas a quedar sin casa o porque en el trabajo no te da para vivir. Entonces, se está empezando a etiquetar cualquier emoción negativa como un síntoma de enfermedad para que la gente no se cuestione por qué yo estoy crónicamente enfadada, por qué estoy crónicamente ansiosa, por qué, ¿no? Entonces, se está empezando a tener muy baja tolerancia a la frustración, muy poca tolerancia a las emociones negativas y además muy poco apoyo, porque cuando alguien expresa estoy cabreado o estoy frustrado o estoy ansioso, la mayoría de la gente le dice aguántate un poquito, ¿no? De diferentes maneras, de la manera de, bueno, ya se te pasará, bueno, llorar no sirve para nada. O vete al psicólogo. Sí, pero también lo que hay es, ¿no? Es ese rechazo a las emociones, ese rechazo a la reflexión sobre de dónde me viene a mí esa emoción negativa, porque si me pongo a pensar sobre de dónde me viene a mí esto, entonces empiezo a protestar, ¿no? Y me empiezo a quejar por cosas y ese rechazo también al que expresa esa negatividad. Entonces, bueno, pues eso hace que emociones que antes se podían tolerar porque, bueno, tenía amigos con los que podía hablar, combatía esos problemas o tal, pues ahora no son emociones que sean patológicas, pero no se pueden tolerar porque no hay espacios, porque no hay tal, porque no tengo una expectativa de que nada pueda mejorar. Efectivamente, sí, parece que haya una cierta dictadura del positivismo, ¿no? De que hay que ser feliz a toda costa, ¿no? O por lo menos fingirlo. Sara, bueno, no sé, creo que Celsa había levantado la mano antes. Celsa. Sí, comentar sobre lo que estáis diciendo, que estoy completamente de acuerdo. Si la atención sanitaria está en general mal atendida y va increciendo,
la atención a la salud mental desde siempre ha sido la gran desatendida. La gran desatendida, yo he trabajado en la unidad de agudos de psiquiatría del Hospital La Fe durante 5 años y luego formé parte del equipo que empezó con el servicio de hospital de día de salud mental del Hospital La Fe. Estaba externalizado porque en La Fe no había ubicación Sí. posible y estábamos en un centro de salud, pero pertenecía a La Fe. Y mi experiencia es que también ha estado siempre infradotado en cuanto a profesionales, y luego es que el paciente con problemas de salud mental, con patologías, ¿vale? Porque hemos hablado de que la sociedad a lo que nos lleva, lo que nos produce, las insatisfacciones, que son problemas, pero luego las patologías en sí mismo, incluso lo que habéis estado nombrando, son personas que lo que no tienen no tienen fuerzas para casi nada, y mucho menos para reclamar los derechos que no se les atiende, para denunciar el maltrato institucional y sanitario que les atiende. Muchos de estas personas forman parte de familias con patologías psiquiátricas también, no diagnosticadas y no atendidas. Son personas totalmente vulnerables a cualquier abuso, vulnerables a cualquier desatención y con cero fuerzas en la mayoría de los casos para reclamar nada. Lo reclaman con las autolesiones, lo reclaman con las conductas fuera de normativa. Bueno, como todas sabemos que se puede, que se comportan, pero no se les hace caso porque no tienen esa capacidad de reclamación. No es que las que tengamos capacidad de reclamación nos hagan caso, pero estas personas menos. Y luego a las que se les atiende, la necesidad asistencial es de denuncia. Es de denuncia porque una persona que está con una depresión o que está, y que no hace falta que esté ingresada, pero sí que hace falta tener un control psiquiátrico o psicológico. Si te ven una vez al mes, ya me contarás tú qué seguimiento, qué sensación de apoyo, qué posibilidad de mejora tiene. Son los grandes olvidados y olvidadas, y no tiene pinta de arreglarse. Entonces, y ahora con la sociedad que estamos conformando, pues aparece todo lo que estáis diciendo. Eso, la baja frustración, las frustraciones por falta de todo lo que habéis dicho. No me voy a repetir, pero es un grave problema el que tenemos con la salud mental. Y profesionales hay, pero lo que no hay es, como en casi todos los problemas que no se solucionan, es voluntad política de solucionarlos. Entre otras cosas porque son personas que no son votos, además. Y como no son posibles votos, pues ¿para qué vamos a ocuparnos? Que se manfú. A mí lo que me interesa es alguien que le guste lo que oigo y luego me vote. Y personas con patologías o con problemas psicológicos o emocionales, no, les da igual. Pues eso quería decir. Sara. Sí, yo quería hacer hincapié ya no solo ¿no? digamos, las ciudadanas y ciudadanos que estamos dentro de lo que es nuestra sociedad como tal está estructurada, sino qué pasa con ese cuarto mundo español, ¿no? En el sentido de personas con mujeres en situación de prostitución, personas en situación de sinhogarismo, drogodependencias. Me imagino Almudena y Elena que es que no hay recursos, quiero decir.
no hay recursos de trabajadoras sociales, no hay recursos de alojamientos pertinentes, están todos colapsados. Ahora me gustaría que me contarais al respecto. Entonces, yo lo que tengo, o sea, lo que sí que tengo conocimiento es que toda esta población visibilizada y vulnerabilizada al final por el Estado, pues por todas las condiciones que estáis comentando, el sector público está tan colapsado que deriva y depende, ya no puede vivir el sector público de la salud mental, no puede vivir sin el tercer sector, que son las ONGs, ¿no? Pues tipo Médicos del Mundo, Amar Dragoste, Cruz Roja, etcétera, con respecto, bueno, pues este tipo de perfiles que son muy específicos y que no hay especialistas, o que no hay tantos especialistas, ¿no? Que sepan abordar a una mujer en situación de prostitución, que no, o que sepan orientar, ¿no? Elena, que tú que eres especialista perdón, Almudena, que era en personas drogodependientes que necesitan unos carices especiales que los psicólogos habituales y los psiquiatras, incluso los médicos, no tenemos esa formación especialista que se merece. Entonces, yo veo ahí que el sector público también una de las cosas es que ya se queda cojo y depende para oxigenarse del tercer sector, que son las ONGs, para este tipo de población invisible. Que no vamos, que como dice Celsa, que esta ni se le espera que vote ni nada, que existe y respira, pero vamos, como si no estuviera, ¿no? Entonces, es una reflexión que yo soy voluntaria en Médicos del Mundo en Valencia y pues, las mujeres en situación de prostitución solo tienen un psicólogo que es especialista, pero bueno, pues y las ONGs que no tengan y si el médico de primaria no las deriva, las deriva, pero esas listas de espera y son mujeres muy vulnerables que no pueden pagarse un psicólogo, pues están totalmente abandonados esta población. Bueno, pues voy a dar la palabra a Almudena y a Elena y ya saldríamos del tercer bloque y a continuación pues ya os voy a dar vuestro minuto de oro o 30 segundos de oro, lo que queráis. Os pediré brevedad porque nuestra compañera Suriño Ojeda tiene que leer todavía el mensaje que nos ha enviado la matrona de la Comunidad de Madrid, de la que os hemos hablado al principio. Entonces, Almudena, ¿qué querrías, acabando con este tema, que nos dirías? Sí, al hilo de lo que dice Sara, ¿no? A ver, una cosa muy curiosa que se da en salud mental es que todos los profesionales en general nos quejamos de que atendemos situaciones que no tendrían que ser atendidas. Un poco en la línea de lo que decía Elena, de que se problematizan cosas que no hay que problematizar, porque no son problemas de salud, sino que son otra cosa, ¿no? Y en esto incluye ese abordaje a las personas marginales, ¿no? O más marginadas. En concreto, claro, es tan complejo que es que salud no se queda corta. O sea, aunque quisiera, se quedaría siempre corta. Pero eso no es óbice para hacer caso de eso, ¿no? De hecho, yo, como estoy en primaria y en mi zona básica de salud está el albergue municipal, hemos llegado a un acuerdo con el albergue de que tienen como preferencia los usuarios del albergue que quieran atención psicológica, ¿no? Independientemente de si tienen médicos, si no lo tienen y tal. Entonces yo tengo reservados unos huecos en mi agenda para atenderles, ¿no? Pero es muy frustrante, porque claro, si no tienes vivienda, ¿qué coño vas a contarle al psicólogo? Con perdón de la expresión. Entonces, yo que tengo una visión muy social, me siento totalmente impotente para ayudar a las personas, pero es verdad que ellos lo agradecen por tener ese espacio de escucha y de cuidado bueno, pues mira, es parte de mi trabajo y ya está, ¿no? Me frustro yo sola y ya está, ¿no? Porque yo me siento impotente porque siento que no ayudo en lo que debería. Y por supuesto que el Estado está haciendo una dejación de responsabilidades de atender a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que decía Celsa, con las personas que efectivamente tienen, bueno, pues discapacidades psicosociales por culpa de su sufrimiento mental, ¿no? Es lo que se puede llamar enfermedad mental, que yo es un concepto que cada vez rechazo más, ¿no? Entonces, estas personas que sufren tanto se topan con unas listas de esperas terroríficas, con unas segundas citas que
que no se cubren las necesidades de atención que estas personas deberían de tener. Por ejemplo, en Asturias sí que hay bastante cobertura en hospitales de día y que todavía están llevados por la sanidad pública, ¿no? En cada área sanitaria hay un hospital de día o una comunidad terapéutica que trata de suplir esa necesidad, ¿no? Pero es verdad que hay una dejación de responsabilidades total. O sea, estoy de acuerdo contigo, Sara. Elena. Yo quería decir que la red de drogodependencia es una red extensísima con una cantidad de recursos que ya quisiéramos en salud mental. Imagino que tendrá que ver, por un lado, con la epidemia de heroína que hubo en los 80 y los 90, que fue un tema de salud pública muy importante, pero yo como feminista también creo que tiene un poquito que ver con que los que más se drogan mayoritariamente son hombres, o los que más llegan a los centros de drogodependencias. Y en salud mental mayoritariamente van mujeres. Y de hecho, los problemas que más aquejan a las mujeres, que son la depresión y la ansiedad, hay un discurso que está empezando a decir que es patología leve y que se debe priorizar la patología grave, que no digo que no se deba priorizar la patología grave, pero ¿por qué una persona con depresión o con ansiedad no se la va a atender, o se la va a atender poco, o se la va a atender mal, ¿no? Entonces, yo creo que la red de drogodependencia sea tan extensa, aparte de por lo que sucedió, tiene que ver con que la mayor parte de las personas que acuden son varones. Estoy de acuerdo contigo. Van saliendo cositas, ¿no? Que este sería tema para otro conversatorio, que sería pues los sesgos patriarcales en la medicina o en, pues eso, en los diagnósticos, etcétera. Estudios súper bonitos de cómo en función de las olas de feminismo y las contrasolas machistas, cómo ha habido epidemias de anorexia o de bulimia o de depresión. Hay unos estudios preciosos sobre ese tema. Efectivamente, sí, sí. Bueno, ahora os voy a pedir muy brevemente, esto es como el minuto de oro, ya sé que es un tema, bueno, lo hemos estado viendo aquí, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo y creo que todas las compañeras y compañeros también nos habéis dado datos importantísimos, pero ahora sería un poco de cara al futuro. ¿Qué le pediríais a la clase política? ¿Qué tiene que hacer un partido político si entra en el gobierno para empezar a solucionar el problema de la sanidad pública? Ya sé que son miles de medidas o cientos de medidas, pero que nos deis una o dos que os parezcan prioritarias a cada una. Empiezo yo, bueno, os veo así de izquierda a derecha. La primera que veo es a Sara. Sara, te pregunto a ti, ¿qué le pedirías a la clase política para empezar a mejorar el sistema sanitario público en España? Yo creo que hay que ser valiente y ser coherente con con la ideología, sobre todo a los partidos de izquierdas, ¿no? En el sentido de hay que ser valiente y si apuestas por lo público, cuando una vez que entras al poder, seguir con esa línea, no con la ministra de Sanidad intentando concertar también servicios con la privada, o ignorando totalmente las reclamaciones de sus compañeros médicos, ¿no? Que es un poco surrealista. Entonces, yo les pediría valentía y una línea política seria de trabajo por lo público. Y ya no solo a la clase política, sino creo que a todos los estratos de la sociedad, todos a cada uno de nosotros, creo que deberíamos tener una conciencia de clase, una conciencia de lo público, ¿no? De la lucha y la defensa de lo colectivo. Da igual que sea la educación o la sanidad, lo público es quien garantiza, ¿no? Nuestros derechos. De manera que bueno, pues esa defensa férrea de lo público desde todos los ámbitos, porque básicamente garantiza todos nuestros derechos. Entonces... Gracias, Sara. Celsa, ¿tú qué pedirías? ¿Yo qué pediría? Que tuvieran que tuvieran lo que hay que tener, que es empatía, que es responsabilidad con
con el cargo que desempeñan, que es garantizar los derechos humanos básicos, que es sanidad, educación, justicia, vivienda, que se pusiesen, que fuesen honestos con la ciudadanía. Y como no espero nada de eso en ninguno de los que hay, ni de los que ha habido, lo único que yo creo que podría tener alguna repercusión, y vuelve a caer otra vez la exigencia sobre los damnificados, que es la población que necesita de una asistencia que no tiene, movilizaciones masivas, movilizaciones continuas, hasta la saciedad. Pero también no es por dar una visión pesimista o negativa. Por todo lo que hemos hablado también anteriormente, la individualización que se ha ido gestando y que se ha ido metiendo en la mentalidad de cada una de las personas que estamos aquí en este estado y en el mundo, ¿no? Ya hay muchos problemas que solucionar, ya hay muchos frentes abiertos, y entonces la movilización cada vez es peor. Soy pesimista porque lo que prima ahora es el capital, es lo que estamos diciendo, la explotación de cualquier gestión pública, y el neoliberalismo salvaje y la individualización. Yo me ocupo de mi problema y lo que le ocurra al de al lado me da exactamente igual. Se ha perdido la idea, no la idea, sino el pensamiento de clase, de lucha, de que si vamos todas y todos a una, pues es la única oportunidad que tenemos, pero corren malos tiempos para todo eso. Entonces, ojalá, 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 ojalá se den cuenta del daño que están haciendo, de la criminalidad que hay en su dejación de funciones, en la desatención de gente que no tiene más recursos que la pública, y que es la que de verdad, como habéis dicho, soluciona de verdad los problemas, porque aparte de todo lo que estamos diciendo, la pública soluciona muchos problemas diariamente. Seguimos teniendo una sanidad pública que nos atiende y que nos soluciona, pero que va deteriorándose progresivamente. Y me parece, y pido a las diosas que por favor haya alguien con la suficiente honestidad, compromiso y profesionalidad para ser capaz de ser valientes, lo que ha dicho Sara. De decir, esto es lo que hay que hacer y no hay otra manera. Y dotar la sanidad de los recursos que hay para dotarlo. Gracias, Celsa. Seguramente Elena, habrá muchas más cosas, pero sí, bueno. hay un montón, seguro. Elena, ¿tú qué Yo soy casi tan negativa como César, porque creo que mientras en todos los partidos políticos haya amigos, haya parejas, haya colegas de pádel, las personas que dirigen las farmacéuticas, las personas que dirigen los grupos de hospitales privados, ¿no? Creo que es muy difícilmente solucionable porque no va a haber un interés político real. Puede que lo pongan en el, ¿no? en el panfleto electoral porque da votos, pero no hay un interés real porque cuando yo luego me vaya del ministerio voy a acabar en el Grupo Quirón o voy a acabar en Pfizer. Y entonces no interesan soluciones reales a los políticos que tenemos. Entonces creo que empezaría por ahí, porque se desligue la política de, ¿no? de los intereses económicos y que haya personas que realmente estén pensando en el beneficio de la población y no en el beneficio de sus bolsillos.
Efectivamente. Almudena. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotras, pero yo moviéndome en lo real, en lo que ya se puede hacer, diría que se puede hacer una apuesta por la atención comunitaria y creerse de verdad el modelo comunitario y que desde ahí se puede hacer muchísimo trabajo y que se puede mejorar muchísimo la salud, porque no se nos puede olvidar que el mayor índice de calidad de salud es el código postal. Es la variable que más influye en la calidad de vida de las personas y en la esperanza de vida. Entonces, lo comunitario es fundamental para tener una buena salud y que no recaiga solo en lo hospitalario o solo en el sistema sanitario, sino que sea una tarea colectiva. Entonces, eso es lo único, por apuntar algo a mayores. Efectivamente. Bueno, pues damos paso a nuestra compañera Suriñe Ojeda, que va a leer las palabras de la compañera trabajadora del Gregorio Marañón en Madrid. Así que, Suriñe, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, os leo. Su carta se titula La ausencia de matronas en España, una crisis de salud pública y una vulneración colectiva de los derechos de las mujeres. Como nos ha comentado Elisa, la autora es Pilar Sánchez Boza, que es matrona del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y activista por los derechos de la mujer. A las compañeras profesionales, activistas y asistentes a este conversatorio. Nos encontramos en un momento crítico donde la salud sexual, reproductiva y maternal de las mujeres en España está sufriendo un desmantelamiento silencioso pero estructural. La alarmante escasez de matronas en nuestro Sistema Nacional de Salud no es un simple problema de gestión de recursos humanos, es una vulneración de nuestros derechos fundamentales y una forma de violencia institucional hacia nuestros cuerpos y procesos vitales. Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, estipula una ratio óptima de 25,9 matronas por cada 1.000 nacimientos, en España sobrevivimos con apenas 12,4, prácticamente la mitad. En la atención primaria, el primer frente de defensa de nuestra salud, la situación se torna insostenible, con medias que rozan una única matrona para atender a 10.000 mujeres. Esta ausencia institucionalizada se traduce directamente en los siguientes ejes de desprotección y riesgo para la salud pública. 1. Institucionalización de la violencia obstétrica y medicalización innecesaria. La evidencia científica es rotunda. La presencia continuada de la matrona es el factor determinante para reducir las tasas de cesáreas, episiotomías y partos instrumentales. Al privar a las mujeres del acompañamiento individualizado e integral, llamado one-to-one, el sistema recurre a una hipermedicalización sistemática para acelerar los tiempos biológicos, despojándonos así de nuestra autonomía y aumentando exponencialmente el riesgo de sufrir intervenciones innecesarias y traumáticas. 2. Desamparo en el puerperio, salud mental perinatal y lactancia. El abandono institucional se agudiza tras el alta hospitalaria. El posparto inmediato, una de las etapas de mayor vulnerabilidad física y psicológica en la vida de una mujer, está quedando desatendido. Sin matronas disponibles en los centros de salud para realizar un seguimiento estrecho, asistimos al fracaso involuntario de la lactancia materna por falta de asesoramiento, al infradiagnóstico crítico de la depresión posparto y a la falta de detección temprana de complicaciones físicas derivadas del parto. 3. Desmantelamiento de la prevención y la salud comunitaria. Reducir la figura de la matrona al paritorio es una visión reduccionista y patriarcal. Las matronas acompañamos a la mujer en todo su ciclo vital. La escasez actual está provocando la suspensión sistemática de los programas de cribado de cáncer de cérvix, la cancelación de talleres de salud sexual para jóvenes, la falta de atención al climaterio y la menopausia y el abandono de la rehabilitación del suelo pélvico. Se nos está privando del derecho a la prevención y a una educación afectivo-sexual integral. 4. Proliferación de riesgos sanitarios e intrusismo profesional. El vacío asistencial crónico que deja el Estado está siendo ocupado por figuras sin formación sanitaria titulada ni competencias clínicas reguladas.
La desesperación de las familias por recibir apoyo y cuidados las expone a prácticas inseguras. Reclamamos con firmeza que la salud de las mujeres y los recién nacidos no puede quedar al arbitrio del intrusismo profesional. Exigimos la defensa de nuestras competencias como personal sanitario cualificado de referencia. 5. Desgaste estructural y urgencia de un relevo generacional. Las matronas que sostienen el sistema público lo hacen a costa de su propia salud, sufriendo un desgaste profesional, burnout, extremo debido a la sobrecarga, agendas inasumibles y la alta temporalidad contractual. El ritmo de jubilaciones supera con creces la oferta de plazas de formación EIR, enfermero interno residente, lo que anticipa un colapso inminente si las administraciones autonómicas no asumen su responsabilidad de forma inmediata. El problema en España no es la falta de talento ni de vocación. Formamos a las mejores profesionales tras 6 años de riguroso trayecto académico y clínico, pero el sistema las expulsa, las precariza o las invisibiliza. Exigir más matronas es exigir dignidad, autonomía y justicia social para todas las mujeres. Por todo ello, desde este espacio de resistencia y pensamiento feminista, hacemos un llamamiento urgente a la movilización y a la exigencia política. La salud reproductiva es política y la ausencia de matronas es una decisión gubernamental y administrativa que atenta directamente contra la vida y la dignidad de la mitad de la población. No daremos un paso atrás en la defensa de nuestros cuerpos y de nuestra sanidad pública. Pilar Sánchez Boza, matrona del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, activista por la salud colectiva y los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Suriñe. Damos paso a nuestra compañera Lucía de CODES, que va a moderar el debate o a pasar las preguntas que hayáis dejado en el chat. Lucía, gracias. Gracias, Elisa. Bueno, voy a leer un poquito lo que habéis estado comentando en el chat, ¿vale? Hay varias reflexiones, también hay alguna que otra pregunta. Y luego, si nos da tiempo y alguien quiere comentar o decir algo más, que levante la mano y le daremos turno de palabra. De todas formas, nos quedan 4 minutitos, ¿vale? Vamos un poquito justas de tiempo, pero a lo que lleguemos. Rita Alcalde dice, si después de bastante tiempo mi médico de cabecera me deriva a oftalmología, me incluye para intervención de cataratas, en el mismo momento me da la oportunidad de aceptar una clínica privada, pues en la pública la demora es de más de un año. Decido esperar, pero mi visión se va empeorando y a los 6 meses acepto la privada. Me han atendido rápido, en 10 días ya estoy citada, mañana para la intervención. En la consulta tuve una sensación de centro comercial. Para mi consulta es, ¿por qué me siento mal de haber aceptado? ¿Qué podemos hacer en esto desde la ciudadanía y desde los propios profesionales? No olvidemos que la atención primaria se consiguió implantar gracias a la lucha de las y los profesionales que presentábamos nuestra atención en condiciones de vergüenza y la formación nos la costeábamos personalmente. Algo que nos llene de orgullo, que disfrutamos con el cambio hacia los programas. Sin embargo, fueron los gestores de los hospitales los que empezaron a poner palos en la rueda, exigiendo que no se dotara tanto a la primaria. No sé si le queréis comentar o responder a la pregunta de por qué se puede sentir mal, ¿no? Por eso. O, a ver, yo es que creo que no nos podemos sentir mal. Al final, ¿quién no quiere que le atiendan bien rápido? Cada uno, a pesar de que el modelo actual se tienda, ¿no? Como estábamos diciendo todas, a un modelo individualista de la medicina, etcétera, pero al final al modelo individualista como atención al paciente, en plan, no como el sufrimiento individual de cada uno. No nos podemos, yo creo que creo que todas somos pro pública, creo que en un momento crítico, el que un familiar, etcétera, pues con el tema de las resonancias, los TACs, el neurólogo que tarda 5 o 6 meses, en tu caso el oftalmólogo. Creo que hay que ser conscientes, lo que estás haciendo es hacer un análisis crítico, pero esa decisión individual
no tienes por qué sentirte mal. Al final es una patología que tú en un principio continuaste con la pública, pero bueno, se fue agravando poco a poco y es normal que te preocupes. Entonces yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Y con respecto a lo siguiente que comentas, pues lo que estamos haciendo, bueno, hay que seguir creando, sensibilizando, educando esa conciencia colectiva de clase, de defensa de lo público, porque es que sin ello no estamos totalmente desprotegidos, de manera que, bueno, pues hay que seguir en pos de cuando haya huelga de las matronas, cuando haya huelga de médicos, cuando haya huelga de quien sea de lo público, hay que estar detrás, independientemente si nos afecta directa o indirectamente. Quiero decir, al final todo lo que repercute en la salud nos va a afectar directamente en un momento dado. Entonces, yo entiendo que tengas esa sensación de disociación de lo he aceptado, pero yo apoyo la pública, creo que es normal, lo tendríamos todos, pero al final lo que dices deja entrever que lo importante es mantener, ¿no?, el servicio público. Entiendo esa contradicción interna, creo que la tendríamos todas. Y todos creo que actuaríamos como tú. Lo que pasa es que el sistema es perverso y se aprovecha de ese sentimiento de impotencia, de desesperanza de qué va a ser de mi vida. Es que el sistema es perverso. Entonces, si la pública funcionara, si tuviera todos los recursos de la privada, se volvieran a invertir en la pública, pues no pasaría esto. Es que el sistema es perverso. Entonces, te obliga a elegir en un tablero de ajedrez las negras o las blancas. Te obliga. Y justamente lo que quiere es que te sientas mal. Entonces, creo que a nivel individual esa contradicción es normal, la tendríamos todas y probablemente si tú misma no hubieras empeorado, te mantendrías con tu decisión en la pública. Luego también tenemos a Pilar Aguilar, que comenta que los jóvenes necesitan propuestas que les digan que luchan por mejorar, romper lo que les oprime. Vivir de forma pasiva o evasiva o meramente individualista, los problemas es espantoso y en efecto patologiza. Está dando un poquito su opinión. Luego tenemos a Rita Alcalde también, que vuelve a comentar un poquito, que dice: me ha parecido entender en la intervención de Almudena que el problema no se arregla contratando más profesionales. Ejemplo válido el de neumología para los males orgánicos. Y realmente para poder ayudar sin mandar el Norazepam o el Lesatin, se necesita poder dedicar un tiempo razonablemente amplio para escuchar y ayudar a la que la propia persona vea lo que no quiere, no puede ver. En fin, es complejo, pero como profesionales creo que tenemos una responsabilidad en no contribuir al deterioro. Luego Pilar Aguilar también comenta, o sea, en el chat realmente han estado con bastantes reflexiones y Pilar Aguilar pone de ejemplo la crisis climática o las presiones estéticas a las chicas, o en un mundo caótico, como ella dice, de múltiples mensajes sin dirección, una locura. Luego tenemos a Marisol Izal, que dice: lo que no llego a entender es el por qué antes de la pandemia se obtenía una cita en atención primaria en 1 o 2 días y ahora nos parece normal que la primera cita sea para dentro de 15 o 20 días. ¿Qué ha pasado para este deterioro de la atención primaria? Porque aprovecho. Ahí es Que lo hemos dejado pasar, o sea, sí, pero es que además hay una cosa muy curiosa, porque en atención primaria, yo en mi centro de salud, por ejemplo, funciona bien y te dan hora, llamas y en 2 o 3 días tienes cita como mucho. Debe ser un caso aislado, pero sucede. Pero luego, curiosamente, cuando te deriva a un especialista, invariablemente es de 2 meses en adelante la lista de espera. Y cuando vas al especialista, estás tú sola. O sea, no es que está saturada la consulta y dices, bueno, pues es normal, es que somos tantos que es que no dan abasto, pues me ha tocado dentro de 2 meses, no, es que no hay nadie. Entonces, volvemos a la perversión del sistema, al objetivo de que te sientas desatendida o relegada en la atención en el tiempo para que busques soluciones más rápidas, como lo que la anterior mujer que ha dicho, me siento mal. Pues es que cuando tú tienes algo que te hace sentir mal o que te hace no poder
eso, ver bien, caminar bien, respirar bien, lo que sea, necesitas solución. Porque cronificar, entonces, si te dan una solución rápida, la coges. Y entras en esa disociación y entras en esa contradicción de tus principios, en lo que crees, en lo que quieres apoyar, pero por encima de todo está tu bienestar para poder desempeñar una vida con normalidad. Entonces, lo comentamos mucho, ese no entender por qué las listas para los especialistas se alargan en los meses y luego vas a la consulta y no hay nadie, estás tú sola esperando y además te hacen esperar 15 minutos para atenderte. ¿Qué ocultos y perversos motivos hay en esa gestión? Pues imagino que lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Potenciar la privada. Gracias, Telsa. Luego también tenemos como a la pregunta que os han hecho antes de qué propuestas, ¿no? O cómo tendría que ser un partido político para solucionar este tipo de problemáticas. En el grupo, también en el chat, Sara, por ejemplo, dice que la atención primaria tendría que ser durante la mañana y la tarde, de lunes a viernes, como propuesta. Luego también tenemos a Rita, que dice que lo primero es no pactar con quienes quieren arruinarla y derogar de una vez por todas la posibilidad de concertación cuya puerta la abrió el PSOE. Sara también dice que echaría a la clase política actual. Y Pilar Aguilar, bueno, pues propone que habrá que luchar para cambiar todo eso. Luego, RR ha dicho también unas cuantas, os las leo, ¿vale? Porque son bastante interesantes. 1, terminar con las guardias de 24 horas. 2, contratar personal, enfermeros, médicos. 3, contratar pediatras. 4, revisar y deshacer las externalizaciones de servicios básicos en hospitales. Lavandería, cocina, limpieza, mantenimiento. Mejorar las condiciones laborales de los profesionales, desde los administrativos hasta los cirujanos. Y si no me dejo ninguna más. Sí, con el tema de la contratación, por ejemplo, nosotras tenemos que la mayoría de los jefes de servicio son psiquiatras y entonces ellos piden a la consejería lo que necesitan y normalmente piden 800 psiquiatras y un psicólogo, bueno, exagerando un poquito, pero más o menos. Y luego nos miran y nos dicen, ¿y qué hacemos con vuestra lista de espera? ¿Están listos psiquiatras? Sí, eso yo lo he visto en la unidad de agudos de psiquiatría y en el hospital de día de salud mental. Se habían en sala, por ejemplo, 7 psiquiatras, había un psicólogo o una psicóloga. Y en el hospital de día exactamente igual. O sea, la desproporción cuando es igual de importante la atención psiquiátrica y la atención psicológica, porque hay que trabajar sobre muchos aspectos, sociales, ambientales, familiares, vamos, que es igual de importante. Pero no se le da, por lo que tú estás diciendo, Elena, imagino, porque se prioriza los jefes de servicio, pues eso, ven que lo que es verdaderamente necesario es la atención psiquiátrica, que es la medicación, que es importante. Hay casos que tienen que estar medicalizados, ¿no? En un principio, cuando hay un brote agudo, no hay otra. Pero es que la atención psicológica es importantísima en el día a día de estas personas, pero no se atiende, ¿no? Es una desproporción Claro. que no se entiende. Una de las demandas del colectivo de psicólogos clínicos es tener servicios propios, de jefaturas propias, porque nos Claro, permitiría organizar el trabajo de otra manera y de una manera mucho más racional. No lo que es ahora, que ves un paciente, bueno, yo no sé cómo estáis en Madrid, pero aquí ves una primera hoy y la siguiente consulta es a 3 meses. Eso para una atención psicológica es absurdo, o sea, es un sinsentido. un sentido. Es bloquear nuestro trabajo, o sea, no sirve para prácticamente nada, ¿no? Entonces, si nosotros mismos pudiéramos organizar nuestros servicios, las prestaciones que podemos dar, pues sería otra historia. Y luego hay otra cosa del cuidado de los profesionales y hay puestos que son especialmente duros. Pues las compañeras que trabajan en psicosocial, es decir, las que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género, que solo ven mujeres víctimas de violencia de género, eso es durísimo.
Entonces, que estés unos años y que te puedan cambiar está muy bien, pero al no tener servicios propios no puedes rotar. O las compañeras de enlace que trabajan atendiendo a niños que se están muriendo, ¿no? O que están muy enfermos o gravemente enfermos. Pues eso emocionalmente es muy duro y tendríamos que poder generar una serie de rotaciones que pudiéramos cuidarnos, ¿no? Eso para los psicólogos yo creo que sería fundamental porque si no es que acabamos todas chifladas. Bueno, compañeras, ya nos hemos pasado 9 minutos de la hora. Yo creo, Lucía, que ya no hay más tiempo, no queremos robar más tiempo a nuestras intervinientes que ya muy generosamente nos han regalado su tiempo esta tarde. Así que, bueno, en nombre de todas y todos, muchísimas gracias. Nos habéis dado un montón de claves. A ver, PEFAC es un partido y tomamos nota de muchas cosas que nos habéis dicho, potenciar la medicina familiar, cuidar a los profesionales y escucharles, insistir en la buena formación de los profesionales y revertir todas estas estrategias perversas de estrangulamiento del sistema público de salud. En otras ocasiones yo creo que es un tema que tendremos que seguir tratando porque es muy extenso y muy complejo. Voy a dar paso, no sé si Suriñe querías hablar. Ah, no, estabas aplaudiendo. Vale, pues muchísimas gracias a todas y todos por haber compartido este espacio con nosotras y bueno, seguiremos viéndonos en otros conversatorios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.